Buenas tardes. Un jueves más estamos aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Esta tarde, nos viene a visitar José Dámaso, presidente del Colegio de Graduados Social. Buenas tardes, José Dámaso. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Para un poco iniciar la entrevista, tengo aquí apuntado: la Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11 de octubre lo que se llama Ley 6 de 24 de octubre de 2017 de reformas urgentes del trabajo autónomo, publicada el 25 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a hablar de esto, de la nueva reforma de la ley de autónomos. ¿Cuáles son las nuevas cuotas de autónomos? Bien, como bien dice, la ley 6/2017 del 24 de octubre, que se publicó el 25, se llama de reforma urgente del trabajador autónomo, y si bien llevan todo el año 2017 trabajándose sobre la misma, ¿no?, sobre varios borradores. Como matiz previo a contestarte a tu pregunta, te señalaré que la ley no contenta a todos los sectores, es decir, no contenta a los autónomos, no contenta tampoco a las asociaciones de autónomos, porque se deja en el tintero muchos elementos que posteriormente si salen en el debate te podría indicar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una ley que nace coja, pero sí es cierto que tiene bastante beneficio para el autónomo, que tal como lo conocemos hasta ahora. Dicho esto, la normativa o la reforma se basa fundamentalmente en 10 grandes puntos. Uno de ellos es precisamente los de las cuotas que me acabas de decir. Lo más importante en cuanto a las cuotas que me acabas de indicar es que la tarifa famosa plana de los trabajadores autónomos de incorporación pasan de 6 meses a 12 meses a 50 euros la cuota mensual por la base mínima. Posteriormente se amplía al 50% de lo que tendría que pagar un autónomo normal en los 6 meses siguientes, y para completar el abanico de 24 pasaría los últimos 6 meses a un 30%. Esa es la famosa tarifa plana, que ahora lo tenemos en 6 meses, 12 y 18, ha pasado de 12 a 18 a 24. Y es mucho más ventajoso para aquel emprendedor que quiera iniciar su actividad como autónomo. Tenga que tener en cuenta que parte de lo que ha sacado al país de la crisis económica que hemos vivido son los emprendedores o los pequeños autónomos, ¿no? Creo que esta parte hace distinción entre los nuevos autónomos, los discapacitados y las víctimas, las víctimas por violencia de género y por terrorismo, y las madres autónomas también. Sí, vamos a ver, normalmente cualquier medida de bonificación o de subvención siempre se distingue entre dos colectivos de trabajadores: trabajador normal y ordinario, en este caso trabajo autónomo normal y ordinario, y aquellos que tienen mayor dificultad de acceso al mercado laboral, ya sea como régimen ordinario o como régimen autónomo. Entre ellos se encuentran las madres trabajadoras, que posteriormente, si quieres, hablamos de las bonificaciones que existen para ellas, de las víctimas de violencia de género y de los discapacitados. En este caso, a este sector las bonificaciones se le amplían más tiempo, ¿no? Hay un tema también importante respecto al tema de las bonificaciones, que hasta ahora, o hasta la norma, para poder acogerte a este tipo de bonificación, el autónomo, el trabajador que en los últimos 5 años hubiese estado autónomo, no podía acogerse. Ahora se ha reducido de 5 a 2 años, con lo cual es importante. Es decir, ¿por qué? Porque con la época de la crisis muchos pequeños autónomos se fueron a quiebra, no han pasado 5 años, pero ahora tienen la oportunidad de volver a iniciar su actividad laboral y no podían. Pues a partir de ahora, en lugar de contar 5 años hacia atrás, solamente hay que contar 2, con lo cual es posible que puedan acogerse a esta bonificación. ¿Qué cambios propone la reforma en el régimen especial de trabajadores autónomos? Bueno, como te dije en principio, los cambios son globales, ¿no? Afecta tanto a las cuotas, a las cotizaciones, a las altas, a los recargos, a las devoluciones. Es decir, hay un abanico muy amplio. Nosotros los laboralistas, o lo que nos tenemos que explicar a los empresarios de estas reformas, pues los agrupamos en 10 grupos, ¿no? En 10 grupos importantes. Quizás uno de los temas más novedosos sea las altas y cotización de altas por el tiempo concreto del alta. Es decir, hasta ahora, para que lo podamos entender, cuando usted se daba de alta de autónomo, si se daba el día 27 de un mes, tenía que pagar el mes entero. Pues a partir de la reforma, cuando te permite hasta 3 cambios en el año, es decir, que yo, si me doy de alta hoy día 30 de noviembre como autónomo,
cotizaré solo por el día de hoy de autónomo, no como hasta ahora que era el mes entero. Y igualmente cuando me doy de baja. ¿Y qué te dice la ley? ¿O qué te permite la ley? 3 saltos. Es decir, durante el año del ejercicio natural usted puede darse de alta y de baja 3 veces máximo. A partir de la tercera vez, es decir, a la cuarta vez, tienes que pagar el mes entero como hasta ahora. Pero eso te permite, sobre todo para autónomos de temporada, digamos, aquellas personas que cotizan en verano solamente porque van a dar clases de inglés o clases de alemán y quieren ser autónomos y estar dentro de la ley, pues le permiten ese juego y por lo tanto le permite también que las cotizaciones se amolden a la realidad, cosas que hasta ahora no se venía haciendo. Quedó en el tintero una de las cuestiones que nosotros hemos demandado hace mucho tiempo, que es el autónomo a tiempo parcial que hablamos, ¿no? Es decir, es aquel autónomo que tiene una actividad por régimen general y quiere cotizar en el régimen autónomo a tiempo parcial. Eso esta ley lo ha dejado ni ha entrado. Sí es cierto que nos han puesto la guinda en la boca con la pluriactividad, la devolución de cuota por la pluriactividad, pero quizás en lugar de eso debería haber mirado la del tiempo parcial. Tengan en cuenta que hay muchos trabajadores que a lo mejor trabajan por turnos o que tienen otros turnos libres y que querrían poner a lo mejor una tienda o un comercio pequeño. Si le damos la posibilidad de que ellos coticen a tiempo parcial, ahora porque tenemos la bonificación, pero si no la tuviéramos, tener que cotizar entero. Entonces, si le damos la posibilidad de contratar a tiempo parcial, ellos quizás a lo mejor con el futuro podrían crear empleo, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas deducciones fiscales para autónomos? Bueno, digamos que la ley aquí nos engaña un poco. ¿Por qué nos engaña un poco? Porque en la exposición de motivos, en la primera exposición de motivos, en el punto 1 de la exposición de motivos, que es donde más o menos se dice el espíritu de la ley, hacia dónde va a ir la ley, te dice en el último párrafo, hombre, que el autónomo es el peor que se encuentra desde el punto de vista económico y fiscal, que tiene poco acceso al ICO, poco acceso a la financiación, poco acceso de tú. Cuando lees eso, lo primero que piensas es, pues va a haber unas medidas muy fuertes desde el punto de vista financiero y fiscal. Sin embargo, se ha quedado en medidas pequeñas, ¿no? Las 3 medidas fundamentales que recoge desde el punto de vista fiscal para los autónomos es la primera de ellas, permitir que te deduzcas los gastos de manutención del autónomo cuando presta servicio fuera, pero con un matiz importantísimo, que es siempre que se haga con medios de pagos electrónicos. Si no vale usted que vaya al bar de la esquina, cerca donde está trabajando, pague un menú y pague 10 euros en efectivo, porque eso no le va a permitir la norma que se lo pueda deducir como gasto de manutención. Tiene que ser por medios electrónicos, es decir, por medio de tarjeta. La segunda, te estaba hablando de temas globales, después hay unos porcentajes, por ejemplo, gasto de manutención hasta el 30%, etcétera. La segunda cuestión que también es importante es que fomenta un poco lo que se llama el teletrabajo, es decir, aquellas personas que trabajan desde su casa o bien diseñando páginas web o bien como telemarketing, etcétera, le permiten que se deduzca hasta el 30% de los gastos de agua, luz y teléfono que lleve por la utilización de parte de su vivienda en el IRPF, ¿no? Esto es importante. Ahí lo único que ha hecho en este caso la ley es recoger una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central que ya le daba un varapalo a la administración, a la agencia tributaria con este sentido, ¿no? Que decía que por qué no se podía deducir si su actividad se ejercía desde el hogar. Y la tercera medida es la deducción de las primas de seguros privados de asistencia sanitaria. Entonces, el autónomo que se haga un seguro de asistencia sanitaria privado, pues puede deducirse 500 euros, ¿no? Pero abarca tanto al autónomo como a su cónyuge e hijo. Esto es un matiz que podíamos pensar mal y decir, hombre, si la sanidad como está funcionando no muy bien y nos está cargando de gasto, pues vamos a intentar que el autónomo se deduzca las primas de seguros privados, porque así paga la sanidad privada, ¿no? Entonces descongestionamos la sanidad pública y 500 euros no es mucho, sí, es prácticamente nada, ¿no? Entonces un poco son las 3 medidas únicas que se recoge en cuanto a lo que es la materia fiscal del autónomo. Recordar que les invitaría a los oyentes que se leyeran el último párrafo de la exposición de motivos y verán que eso y lo que se hace no se parecen en nada, ¿no? ¿Qué pasa con las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota de autónomo? Bueno, por fin se ha puesto tino a este tema, ¿no? Es decir, hasta ahora usted, por lo que fuese,
un mes no podía pagar su seguro social de sus trabajadores o su propio autónomo, el recargo era del 20%. Si pasaba ese mes era del 35%. Ahora lo que se ha vuelto es a la normativa no tan directa como la anterior, pero casi. Ahora, si usted, el autónomo de este mes, no lo puede pagar porque le ha ido mal la cosa, o su seguro de sus trabajadores, la parte que le corresponde a la empresa no lo ha podido pagar, el recargo es del 10%. Al mes el 20%, y ya recoge un poco más la posibilidad de que el autónomo no se vea tan agobiado, ¿no? Hay que matizar este tema porque hay dos fórmulas de cotizar, ¿no? La fórmula del autónomo, que él se lo come y se lo guisa todo y lleva su seguro social, o a través de un sistema telemático de envío de seguros sociales, que es el que llevamos todos los profesionales, y que el autónomo debe al menos estar asesorado por un profesional para que le lleve esos seguros sociales. Si usted no lleva los seguros sociales a través del sistema telemático, pues el recargo sigue siendo el mismo, el 20 y el 35. Entonces esto es importante. ¿Qué ocurre con las devoluciones por exceso de cotización en pluriactividad que antes comentaste? Claro, esto es el chocolate del loro, ¿no? Dice, no te dejo el tipo parcial, pero te voy a aumentar la devolución de las cotizaciones hasta el 50% del exceso. Esto quiere decir que si yo trabajo en el régimen general en una base máxima y cotizo por el autónomo en la base mínima, al año me dice cuánto ha cotizado usted por la suma de la base, y entonces me devuelven el exceso que he cotizado hasta el 50%. Pero hay que decir que hasta ahora estas devoluciones siempre se hacía a petición del interesado, con lo cual había muchos interesados que no lo desconocía o que no estaban bien asesorados y no lo podía hacer. ¿Qué ocurre ahora? Que la tesorería el 1 de mayo de cada año va a mirar lo que ha cotizado el año anterior, si hay pluriactividad, y de oficio te van a devolver el 50%. ¿Qué pasa con el autónomo societario? Bueno, el autónomo societario, que es una de las grandes críticas que se ha realizado a esta ley, el autónomo societario se queda fuera. El autónomo societario, muchas de las ventajas que vamos a ver o que vamos a escuchar a lo largo de toda la prensa o a lo largo de este debate, pues van a quedar alejadas del autónomo societario. Solo se recoge una cosita del autónomo societario, que es que hasta ahora el autónomo societario tiene una subida de las bases de cotización importante, cerca del 8%. A partir del año próximo se rige a través de la Ley General del Presupuesto del Estado. O sea, la Ley General del Presupuesto del Estado, igual que hace con cualquier otra actividad profesional, va a marcar las bases de cotización mínimas y máximas que tienen que cotizar los autónomos societarios. Es el único guiño que se le hace al autónomo societario. El resto de cosas, la tarifa plana, etcétera, etcétera, no entra para el administrador o lo que es el autónomo societario, ¿no? La nueva ley favorece la conciliación familiar. ¿En qué medida se ve reflejado esto? Bueno, hay un interés del legislador inmenso en que las mujeres trabajen y concilien su vida laboral, y los hombres trabajen y concilien su vida laboral. Se llama la conciliación de la vida laboral y familiar. Es ya una realidad latente y patente, y en el futuro, de aquí a 20 años, pues ya lo estamos viendo en los jóvenes. Los jóvenes hoy en día priman su actividad de ocio y vida familiar al trabajo, e intentan buscar trabajos que sean acorde con sus actividades privadas, ¿no? Si ya el trabajo no es el centro como podía ser para nosotros en nuestra época, nuestros padres más todavía. Entonces, para eso lo que hace la ley es, vamos a beneficiar a las madres trabajadoras o padres que concilien la vida laboral y familiar. La primera de ellas es que se bonifica el 100% de las cotizaciones de las madres que estén en maternidad, acogimiento o adopción, y en el caso de que quieran conciliar la vida laboral familiar, por ejemplo, hoy en día es muy fácil que la madre que dé a luz pida a la empresa reducir la jornada para cuidar de su hijo. Hasta ahora las trabajadoras autónomas lo hacían, pero lo hacían por el artículo, como digo yo, 33, es decir, se iban y no tenía otra opción, tenía que seguir pagando. Ahora, ¿qué es lo que permite la ley? Lo que permite la ley es que las madres trabajadoras o padres trabajadores autónomos, que hasta el niño tenga 12 años, puede conciliar la vida laboral y familiar con el 100% de bonificación de las cuotas de autónomo, es decir, no paga el autónomo, pero cotiza por el autónomo, siempre que contratas a una persona para que te cubra
ese periodo de tiempo que tú no estás como madre trabajadora. Entonces le da una posibilidad más de que las madres trabajadoras autónomas y los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar, que hasta ahora solo estaba vetado o posibilitado para el régimen general, es decir, para el trabajador ordinario, para entenderlo. Por lo tanto, ahí hace un esfuerzo el legislador. Yo creo que es interesante el esfuerzo que hace, porque muchas veces tenemos en el despacho, sobre todo las madres trabajadoras, que son autónomas, que se dan de baja en el autónomo para cuidar al hijo, para no seguir sangrando. Y el negocio lo traspasa, o el negocio lo tienen que cerrar, o contrata a un trabajador y no le va bien el tema. Entonces, con este tema le da la posibilidad de que su autónomo no lo pague, esté bonificado, aunque esté en alta y cotizando, y pueda permitir el contrato de una trabajadora o un trabajador para sustituirla. También favorece la contratación. ¿Nos puedes explicar estas medidas? Bueno, favorecer la contratación yo lo pondría entre comillas. Lo que hace la ley es mezclar dos cosas que hasta ahora parece ser medianamente claras. La primera de ellas es que yo era autónomo y quería contratar a mi mujer o a mi hijo o a mi padre o a mi primo o a mi tío, pues lo hacía como trabajador autónomo familiar, ¿vale? ¿Qué hace ahora la norma? La norma dice, mire, usted puede contratar a su esposa, a su cónyuge, ya sea hombre o mujer, a su hijo, a su padre, a su primo, con un contrato indefinido, bonificado al 100% las contingencias comunes, y puede usted contratarlo de forma indefinida. ¿Con qué condiciones? La primera condición, que en los últimos 12 meses no haya despedido a nadie, pues si no, estamos tal. Y la segunda, que mantenga el puesto de empleo 6 meses como mínimo, y que el nivel de empleo siempre esté aumentado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajador y contrato a mi esposa, ya tengo 2, ese nivel de empleo que lo mantenga como mínimo 6 meses. Si usted hace eso, se bonifica al 100% una parte de la cotización, que es las contingencias comunes. Pero la trampa, ¿dónde está? La trampa está en que no tiene par. Es decir, este familiar del autónomo no tendrá contratado al régimen ordinario, no tiene derecho a desempleo. ¿Por qué digo que hay una cierta contradicción? Porque por un lado en la norma recoge esto como una novedad, pero luego en una disposición adicional señala que también tendrán bonificaciones los autónomos familiares, los que yo le digo. Los recoge en conjunto, pero realmente la novedad en ese conjunto son las parejas de hecho. Es decir, hasta ahora las parejas de hecho no podían acogerse al autónomo familiar, y ahora con esta normativa, con esta pequeña modificación de añadir un párrafo, se puede acoger a la bonificación de autónomo familiar. ¿Vale? Parejas de hecho, hay que matizar qué son parejas de hecho. Parejas de hecho no es que viva usted con su pareja, con su chica o con su chico, no, eso no es pareja de hecho. Parejas de hecho es aquellas que están inscritas y que tengan un periodo de convivencia mínimo durante un tiempo determinado en los últimos años. Si no, no tiene la condición de pareja de hecho, es otra cosa diferente que no es pareja de hecho. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los jóvenes y no tan jóvenes conviven con personas que le llaman sus parejas en el argot o normal y común, pero realmente no están en la consideración de parejas de hecho. ¿Vale? También es cierto que la ley te dice, deja ahí abierto la puerta un poco, y dice que no hayan podido constituirse de otra manera. Es decir, si usted puede casarse o puede pasar a un estrato superior y no lo hace sin ningún compromiso, la ley ahí lo deja un poco abierto, ahí deja una pequeña laguna. Pero bueno, en cualquier caso, las parejas de hecho que hasta ahora como autónomo familiar no eran considerados, pueden ser considerados ahora como autónomo familiar, siempre que cumplan las condiciones que le acabo de decir: convivencia durante un tiempo determinado, inscrita en un registro. Entonces puede ser considerada como autónomo familiar también. ¿Qué ocurre con los jubilados autónomos? Bueno, los jubilados autónomos, usted sabe que hasta ahora teníamos la llamada jubilación, bueno, la seguimos teniendo, la jubilación activa. Quiere decir que yo llego a la edad de jubilación y quiero seguir compatibilizando mi pensión con el trabajo autónomo o con el trabajo ordinario. Si es con el trabajo autónomo, cotizo por el 50% del tiempo, y por otro 50% me lo paga la Seguridad Social. Pero hasta ahí, es decir, no podía hacer otra cosa, no podía realizar nada más, y tenía que seguir teniendo el coste del autónomo, etcétera, etcétera. Ahora lo que hace es, como se está viendo que pequeños autónomos
que tienen 1 o 2 trabajadores se jubilaban, cogían la jubilación y despedían a los trabajadores y tenían que cerrar el negocio porque no podía continuar para cobrar el 100% de la pensión, estamos hablando de que no estamos hablando de grandes pensiones, estamos hablando de pensiones pequeñas. Entonces, claro, tú le decías a un autónomo, usted va a cobrar una pensión de 1.000 euros, pero tiene que pagar 300 de autónomo y tiene que seguir cotizando por el resto. Entonces el autónomo no lo hacía. Entonces ahora lo que hace la norma dice, oiga, autónomo que tiene un trabajador o que tenga trabajadores que quiera seguir en la jubilación activa o con la actividad, va a cobrar el 100% de la pensión, como si estuviera jubilado en su casa, 100% de la pensión, pero siempre que usted tenga un trabajador, como mínimo, en la actividad. La ley no te dice que el trabajador esté anterior, sino que en el momento del hecho causante, en el momento que yo me jubile, tengo un trabajador. No te dice siquiera qué tipo de trabajador tienes que tener, si indefinido, si una antigüedad de 10 años, de 5, de 2, de 3, no te dice nada, lo deja un poco abierto, con lo cual todos los temas que se quedan abiertos en leyes como este tipo son inseguridades jurídicas que se tienen que ver con el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con este tema, no hacer ex profeso un contrato para yo poderme acoger al 100% y continuar con la actividad. Para eso no está la ley, ni nosotros como asesores laborales podemos al cliente o los clientes que nos vengan a decir eso, aconsejarle que lo haga. Esa trampa no la hagan porque la evolución de esta norma viene con el tiempo. Entonces la interpretación, al ser tan abierta, puede interpretarse de manera diferente. Entonces hay que tener cuidado con esto y yo las aconsejaría que no lo hicieran. ¿Qué pasa con la prevención de riesgos laborales y salud laboral del autónomo? Bueno, la ley que se ha vendido mucho y que son muy novedosos, pasa que para explicarlo bien hay que contextualizar el cambio que se hizo, porque parece que es un cambio menor, pero es un cambio de importancia. Vamos a ver, hasta ahora el autónomo puede cotizar por contingencias comunes básico, que digamos que es un autónomo básico, por el autónomo con accidente de trabajo, que es un autónomo plus, por así decirlo, y con el accidente de trabajo y la cese por actividad, que es el máximo, por así decirlo. Pero ¿qué ocurre? Que el accidente de trabajo que estaba considerado para el autónomo que cotizaba por él, era el accidente de trabajo que usted puede tener aquí cuando se levanta de la silla y tropieza y se fastidia una pierna o tiene un E15. Ese accidente. Pero el que usted tiene al salir de aquí e ir a su casa o de su casa a venir aquí, que es el llamado accidente in itinere, que lo tienen todos los trabajadores del régimen, para el autónomo no existía hasta ahora. Ahora el accidente in itinere sí existe para el trabajador autónomo, pero este accidente in itinere para el trabajo autónomo tiene que ser una serie de condiciones. Son para aquellas que tengan centro de trabajo. Es decir, el que tiene una tienda, que tiene un taller, el que no está considerado, o al menos yo así lo interpreto del texto de la norma, para un comercial, por ejemplo. Autónomo comercial, no está considerado. Autónomo transportista, tampoco está considerado. No entiendo yo que va a tener problemas para que sea considerado. Esto está más bien enfocado a aquel autónomo que se desplaza de su casa a su tienda, a su comercio, en Agüime, en Arguineguín, en donde sea, a su taller, etcétera, etcétera. Pero para los montadores, para los comerciales, está por ver cómo se desarrolla, pero en principio yo lo que interpreto es que no están cubiertos. Por lo tanto, tiene su trampa. Sí están cubiertos en general, pero solo cuando tienes centro de trabajo fijo, que es donde tú puedes fijar cuál es tu distancia. Porque claro, ahora un trabajador en el régimen ordinario está a la potestad que le diga la empresa, entonces es lo mismo. Es decir, un trabajador ordinario se desplaza de su casa a su centro de trabajo, si es transportista coge el camión allí y reparte. Entonces ese trayecto sí está, pero hay jurisprudencia para dar y regalar, que si yo, por ejemplo, me desplazo a dejar el niño a casa de mi suegra, después voy al bar del primo a desayunar y después llego al trabajo, ese no es el itinerario normal, ese no está considerado accidente de trabajo. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta todos estos matices, y en el autónomo más aún que en el régimen general. ¿Cuáles son las medidas que quedan en fase de estudio de la reforma del RETA? Bueno, yo le diría que muchísimas, ¿no? Pero quizás
el mayor crítica que se le puede hacer y que se le hace de todas las asociaciones de trabajadores autónomos a esta ley es la crítica que se abandona a los autónomos societarios. Tenemos que decir, cuando hablamos de autónomos societarios, no hablamos de los que yo llamo el hombre orquesta, es decir, aquel que se monta una pequeña sociedad para poder tener más enjundia frente a los bancos, a las entidades financieras, etcétera, etcétera, o porque muchas veces te obliga la propia empresa principal a que seas persona jurídica en lugar de persona física para poder darte el contrato. Y es el hombre orquesta el que hace su factura, el que trabaja, el que repara, el que manda email, el que coge el teléfono. Entonces, a esas pequeñas y medianas empresas, esas pymes, esos autónomos se han quedado fuera, lamentablemente, de esta reforma. Y es el gran pesar que hay con este tema. Sé que se está trabajando desde las esferas del centro de Madrid con las asociaciones para que el próximo paso o el segundo paso de esto sea la entrada del administrador o la entrada de autónomos societarios, pero es digamos, una de las grandes cuestiones que se quedan al margen. La otra cuestión que se queda también al margen es se pretende por unos sectores que la cotización del autónomo sea en función de los ingresos medios netos que tengan anuales. Entonces, claro, eso también es una pequeña locura que estamos a ver cómo se enfoca el tema para que las cotizaciones, lo que se pretende es que las cotizaciones del autónomo vayan equiparadas al nivel adquisitivo. Hay autónomos, yo conozco autónomos que pueden estar facturando al año 100.000, 200.000, 300.000 euros y están cotizando por el mínimo del mínimo. Entonces eso tampoco no es muy razonable, no por que cotice más, sino por el propio autónomo. Es decir, yo le digo siempre al autónomo que siempre que se puede cambiar las bases, que se las cambie, ¿no? Que es una de las cuestiones que también modifica la ley. Es decir, intentar ir creciendo a medida que vas creciendo en edad, modificando las bases de cotización, porque si puedes más, cotiza más, y si puedes mucho más, mejor, ¿no? Porque para la seguridad social es bueno también, porque hay mayores recursos, pero principalmente es para el autónomo, porque mientras la norma siga como está, esperemos que tengamos jubilación los que ya tenemos 40 o 40 y pico años, ¿no? ¿Por qué con algunas medidas tenemos que esperar al año que viene para que sean instauradas? Bueno, estas medidas, por un criterio puramente lógico y matemático, que es la Ley de Presupuesto General del Estado. Si no se puede, imagínese usted si ahora empezamos a dar bonificaciones, las nuevas bonificaciones en el último mes del ejercicio, sería una locura, ¿no? Hay algunas que tienen que esperar al principio de año para poder cuadrarla y poder lanzar y poder preparar la infraestructura lógica y coherente que tienen que tener para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, imaginemos que las altas de autónomos hasta ahora, yo me doy de alta de autónomo y tengo que esperar, puedo en los 30 días siguientes, yo me doy de alta en actividad económica hoy y en los 30 días siguientes me puedo dar de alta autónomo. Con el tema de pagar por los días efectivamente de alta, las altas tienen que ser previas o tienen que ser el mismo día, con lo cual ya eso hay que preparar los sistemas de seguridad social para que eso se pueda hacer de forma telemática como lo se están haciendo. Por ejemplo, los cambios de base de cotización, que no es un tema que no hemos hablado, los cambios de base de cotización han pasado de que yo pueda cambiar al año 2 veces a que ahora pueda cambiar 4 veces al año. Entonces, eso también hay que preparar los sistemas, porque el texto es fácil, lo pone, pero en los sistemas hay que ir acompañando esos cambios y muchas veces no es tan sencillo, porque los programas y los sistemas están preparados para hacerlo muy cuadriculado, ¿no? Entonces, hay algunas que tienen que esperar presupuesto general del Estado primero, segundo por un tema puramente de gestión, ¿no? Uh-huh. Antes hablabas de las críticas recibidas a la reforma, por ejemplo la de los autónomos societarios, pero una de las críticas que también ha recibido esta reforma es el problema del desempleo en el colectivo. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, si la pregunta es que el autónomo tenga desempleo o el desempleo en general, bueno, yo entiendo que la crítica va más, por lo que he leído, va más dirigida al cese de la actividad del autónomo, que lleva aparejado lo que se llama comúnmente un paro de autónomo, un desempleo de autónomo. Yo creo que eso hay que modificarlo tal como está planteado, porque ahora mismo, para que nosotros podamos tener, los autónomos podamos tener derecho al cese por actividad, que es el desempleo de autónomo, entre comillas, tenemos que cotizar como mínimo 12 meses ininterrumpidos.
¿Qué significa de forma ininterrumpida? Que como me falta un mes, no puedo tener derecho a ese desempleo. ¿Es lógico? Sí, hasta cierto matiz, porque puede pasar que yo lleve cotizando toda la vida por cese de actividad, 5 años, 6 años, y cuando tenga derecho al hecho causante, es decir, que ya la empresa me va mal y tengo que cerrar la actividad, el último mes o los 15 o los 2 meses aislados en el último año no lo he pagado, no tengo derecho. Entonces eso es una sangría que no es adecuada. Nosotros los asesores no aconsejamos. En mi despacho no se aconseja, y muchos compañeros lo hacen, que se cotice por el cese de autónomo. No lo aconsejamos porque los elementos que tenemos y las casuísticas que hay y los pleitos que hemos llevado de autónomos por esa actividad, la mayoría se pierden porque no cumple con el requisito estándar y cuadriculado que es tener los 12 meses ininterrumpidos últimos antes del cese por actividad. Eso por un lado. Por el segundo lado, cuando el autónomo va a justificar que cesa la actividad, si es un autónomo de módulo que no tiene obligación de llevar contabilidades, lo tiene muy crudo. Entonces hay que darle una repensada al cese por actividad o al desempleo autónomo para que tenga mayor acceso y que sea interesante cotizar por él, porque hasta ahora no es interesante. Los casos que nosotros hemos llevado son casos sangrantes de personas que a lo mejor llevan 3 años y medio y han tenido una fuerza mayor y a lo mejor no han podido pagar el último mes y cesar en la actividad y no tener derecho porque no tiene de forma ininterrumpida los últimos 12 meses la cotización realizada, le falta un mes. Y no te permite la ley, como cuando usted va a tener una pensión ha pagado el último mes de autónomo, pagar ese mes, porque se supone que es una compra de pensiones en este caso, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es importante. Vamos a hacer un pequeño parón, vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos para seguir hablando de la nueva reforma de la ley de autónomos. Lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo. Feria de Navidad los días 2 y 3 de diciembre con más de 50 stands de decoración navideña, artesanía, patchwork, repostería, gastronomía y artículos de regalo. El sábado a las 12 del mediodía tendremos la actuación de Vocal 7 y el domingo a la misma hora la Gran Canaria Big Bang con Virginia Guantanamera, animación infantil, talleres y baile en la Plaza del Pueblo. En San Mateo se respira Navidad.